Donald Anton, consultor político, quien en esta ocasión nos acompaña de manera presencial. Y con él vamos a analizar el impacto de la victoria de Donald Trump y cómo esto influirá en el Ecuador. No compartan esta transmisión, va a ser un análisis muy enriquecedor y sobre todo entender la influencia de este nuevo emperador, como lo dice Bonil, quien fue muy oportuno. Hace poco compartió su caricatura del día y decía aquello. Pero antes de mostrar la caricatura del día, muy buenos días, Ronald, quien te habla, Tania Zambrano, me acompaña Roberto Reyes. Muy buenos días, Tania, muy buenos días, Roberto. Un saludo también para todos nuestros amigos oyentes que sintonizan esta radio. Antes de iniciar, ahí teníamos la caricatura de Bonil, quien hoy día es la caricatura del día en Diario El Universo, y oportuno porque vamos a ampliar este tema, vamos a analizar el impacto que tendrá Donald Trump en Ecuador y también a nivel de región, en América Latina, cómo influirá. Hay países como México de que no son demócratas, que son socialistas. Entonces, bienvenido, ampliemos ya este diálogo. Bueno, lo que se dio en las elecciones de Estados Unidos para nuestros amigos, hay que entender algo importante. A pesar de que el voto popular genera una puntuación importante en las elecciones de Estados Unidos, pero el voto de los colegios electorales es el más fundamentado. El dominante. Es el dominante, exactamente. Entonces, en esta ocasión podríamos decirle que era una elección clave, primero porque se estaba tomando una segunda posta, una segunda oportunidad de ver una candidata mujer que podría llegar a gobierno de los Estados Unidos, que era Kamala Harris, pero que sin embargo desde el Partido Demócrata vieron mucha debilidad en cuanto las imprecisiones, los errores, la debilidad de Biden y tanto en su gobierno que comenzó a generarse una división interna, hasta tal punto que algunos senadores demócratas estaban dudando de la contundencia de la campaña de Biden para llegar. Cuando se vino el debate, fue el principal síntoma que se sintió y en los cuales pues Donald Trump aprovechó a tomar este espacio para mostrar sí un candidato un poco arrogante, pero un candidato firme. Y lo que hoy en día, con todo lo que estamos viendo, esa firmeza puede generar una plataforma de credibilidad de decir que el político es definido, que el político es serio y que en esta manera él podría comprometerse a lo que a lo mejor Biden no pudo. Entonces, cuando Biden se retira y entra Kamala Harris, ellos tuvieron que retornar a hacer una campaña totalmente distinta. Una campaña flash. Reestructuraron todo. La metodología fue cambiada totalmente. La imagen de John Biden fue tan gastante de que lo hacían ver como una persona, incluso llegaron hasta tener un tema místico con él, de que era una persona de otro planeta. Y esto generó mucha curiosidad. Trataron de generar estos focos de atención, sin embargo, aún así, con todo el esfuerzo, Kamala no lo logró. No, sin embargo, a diferencia de Hillary Clinton y Kamala Harris sí pudo generar un auge en las redes sociales, generó que su imagen política se comercializara. En 2 semanas vendió casi comercialmente todas las gorras que decía Harris presidente en esta ocasión. Entonces sí generó ese auge, esa tendencia, pero creo que para ese electorado, sobre todo para el electorado yanqui, para ese electorado gringo que está centrado en el centro del país, no le convencía. Ahí hay una cultura totalmente distinta, no los que vemos en Latinoamérica, en el caso de Ecuador, que vimos un candidato como Daniel Noboa con su muñeco de cartón y pudo llegar. En ese sentido, en Estados Unidos, ellos más se fijan en el fortalecimiento de los partidos políticos, cómo están estructurados. Don Ronald, usted decía, inconvenientes y la situación que se vivió con Biden y con Kamala Harris, ¿no? De que iba, no iba, primero estaba John Biden, después Harry, lo declararon como persona que no era apta para seguir en la presidencia, el cambio también de candidato, o la fortaleza, como usted dice,
bien estructurada la de Donald Trump para a darle el triunfo a Donald. Así es. El Partido Demócrata llegó a tener muchas complicaciones. Habían alrededor de casi 5 o 6 precandidatos, entre ellos senadores y gobernadores de varios estados. Entonces había una pugna, pero cuando se escogió a Kamala Harris, se la escogió, me imagino, asumo que la decisión interna del buró y del Partido Demócrata decidir que fuera ella porque ella era la vicepresidenta en su momento. Pero Harris comenzó a tener por decirlo así, una narrativa comunicacional muy pasiva, que en estas últimas semanas comenzó a hacerla muy fuerte a raíz del efecto migratorio que estaba generando en Estados Unidos, y que se daban cuenta que muchos de los residentes, los que ya viven, los que tienen ciudadanía, sobre todo el tema latino, no estaban de acuerdo con el tema de esa migración ilegal. Y por el otro lado, Donald Trump lo que sí estaba generando, lo que generó en sus primeras elecciones, construir el muro, hacer que México pagara, eso le generó un sentido de territorialidad y de pertenencia al votante, sobre todo al votante estadounidense. Mire, como dato curioso, en algún momento yo he tenido entrevistas con diferentes tipos de ciudadanos cubanos radicados en Miami, en Estados Unidos. Y cuando se les pregunta que si ellos estaban de acuerdo con las reformas migratorias que Estados Unidos decía, ellos decían, no, es que ya no hay cama para tanta gente. Ellos mismos se dieron cuenta de que no es el mismo ciudadano que llega regularmente a Estados Unidos, que hace sus papeles, que trabaja, personas honestas, que las personas que entran de manera ilegal, que generan delincuencia, que comienzan a robar. Entonces el ciudadano entra en esa territorialidad en Estados Unidos y lo primero que dicen, no, o sea, chévere que Estados Unidos nos dio la oportunidad, pero no podemos darle esa oportunidad a gente que venga a hacer daño. Hoy en día yo he escuchado a algunos mantenses, sobre todo para las fiestas de agosto, el tema del ecuatorianismo en Nueva York, y me decían, Ronald, es distinto, ha cambiado, un desorden, suciedad, gente robando, en pleno Times Square, que es el corazón de Nueva York. Se podría decir que hubo un desgaste por parte de los nativos, de los estadounidenses, con el tema de la ola migratoria. Ahora, Ronald, sobre ello, dado que las políticas migratorias de Donald Trump, que ha sido muy claro en sus discursos y todo esto, él es muy estricto en este tema, ¿cómo podría afectar su reelección hacia los ecuatorianos? Tenemos una comunidad ecuatoriana en Estados Unidos bastante fuerte y estas remesas que envían al país de una u otra manera alivian la economía del Ecuador. Pero ¿hay algún análisis, algún estudio, alguna proyección sobre el impacto económico en caso de posibles cambios de la ola migratoria? Bueno, ya se ha estado afectando el tema, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, la ola migratoria es evidente. No ha habido el aumento de plazas laborales en el Ecuador, por lo tanto esa ola migratoria que cruzaban por el Darién, llegaban a México y hacían peripecias para irse a Estados Unidos, es evidente. Ahora, yo no considero que Donald Trump pueda llegar a generar algo tan estricto. Lo que sí creo que él sí va a frenar un poco este tema de la ola migratoria, no tanto por los ecuatorianos, sino por todos los latinos que lleguen a delinquir. Y él fue muy claro en una de sus propuestas de campaña que él sí va a apostarle a la gente que venga a trabajar a Estados Unidos, la gente que va a trabajar a Estados Unidos, pero la gente que va a delinquir los va a regresar a su país de origen. Hay un problema o hay una situación que se ha dado y se ha venido dando últimamente en Ecuador por las situaciones y la inseguridad que es de dominio público y a nivel mundial, de que muchos, es verdad, han pasado por fronteras sin una regularidad legal, pero que están pidiendo y solicitando como refugiados. ¿Podría darse ese amparo para que, o sea, no sean deportados en el momento que se aplique todo el peso de la ley de Donald Trump que la quiera aplicar? Bueno, eso habría que ver desde lo que es gobierno central. Hay que recordar que algunos estados fronterizos, que son estados federales,
ellos tienen cierta autonomía en ciertas leyes y ya están comenzando a regular, sobre todo el estado de Texas, lo que es el estado de California. Algunos estados están comenzando a tener regulaciones en los cuales ya el gobierno no puede meterse porque hay una autonomía. Lo que yo sí creo que a lo mejor este tema de la regulación puede llevar a afectarles a muchos migrantes ilegales que están trabajando, que son personas honestas, pero que lamentablemente por A o B motivo recogen los requisitos, no reúnen los papeles para ellos regularse como migrantes en Estados Unidos. Entonces es una situación un poco complicada. Si nos ponemos en los zapatos del gobierno de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, él va a querer revertir todo esto que ha estado pasando en estos últimos meses, en este último año. Lo que el presidente Biden no lo pudo hacer, lo está haciendo ahora. Otro tema que llama la atención es que Donald Trump quiere ver como que hacer una limpia casa adentro, porque el discurso de él ya no es el tema de la inversión a las guerras, de que debe hacerle un aporte a Ucrania con el tema de las guerras. O sea, él como que su discurso ha cambiado, pero se está enfocando un poco más al tema de la casa adentro, arreglar casa adentro, porque es evidente lo que se ha sentido en Estados Unidos con el tema de la ola migratoria. Y ahorita con la economía, creo que va a tener que priorizar el tema económico también. Aunque dentro de su último discurso, él ha sido claro de que pretende eliminar la guerra en Medio Oriente, pero no ha dado líneas que diga, lo voy a hacer de esta manera. Él dijo que se iba a acabar la guerra en Medio Oriente, y esto genera mucha preocupación, no solamente a los ecuatorianos, sino al mundo entero, quienes a nivel de redes sociales están preguntándose cómo. Y otra de las cosas es que justamente cuando se da el triunfo de Donald Trump, a nivel de la red social X comienzan a generarse tendencias, y una de las tendencias era Rusia, con la guerra en Ucrania, y ya existía ese nerviosismo de qué puede pasar, porque Rusia quizás como alerta comienza a dar a conocer de que va a ubicar estaciones nucleares flotantes en países amistosos, y esto sí genera preocupación. Pero antes de hablar sobre ese tema geopolítico y las relaciones de Estados Unidos, quiero aterrizar, porque el tiempo es oro, quiero aterrizar a la influencia de Ecuador y América Latina. Con todos estos cambios, con el liderazgo de Donald Trump, ¿qué afectación podrían tener los países de América Latina? América Latina está totalmente dividido, de derecha a izquierda. Muy pocos presidentes de América Latina felicitaron a Donald Trump. Uno de ellos fue Daniel Noboa, que dijo que venían tiempos mejores. ¿A qué se refería el presidente con este comentario? Pienso yo que por tema de tendencia, si bien usted mismo lo acaba de decir, hay una guerra polarizada entre gobiernos que se han visto evidentemente marcados. En el caso de las últimas elecciones de México, que a ciertos presidentes de una tendencia ideológica distinta no se los invitó, no fueron. Entonces Estados Unidos viene a ser un socio estratégico para Ecuador en muchas cosas, por temas de comerciales, importación, el tema de petrolero. Entonces, de una u otra manera, el presidente Noboa lo que quiso decir es que a lo mejor va a tener un nuevo aliado, por decirlo así, para Ecuador. Claro, ya se ha venido trabajando en este tema, donde Estados Unidos lo ha dicho abiertamente mediante su embajador, de que va a aportar, va a apoyar al Ecuador en el tema de la lucha contra el narcotráfico y todo lo demás. Habría que ver hasta qué planteamiento Donald Trump puede seguir el mismo lineamiento de Biden como política exterior de apoyar a Ecuador. Sin embargo, semanas anteriores Ecuador sí ha tenido como que ese respaldo moral de algunos países que quieren apoyarlo. Yo creo que para Ecuador, en ese sentido, debemos tener apoyo de algunos países, no solo con el tema bélico de seguridad, porque la gente cree o piensa que para acabar con la delincuencia, para acabar con el narcotráfico, se necesita más armas o generar violencia o generar operativos. Este es un tema de que Ecuador actualmente necesita programas de inversión para recuperar las tasas laborales, primero. Segundo, necesita programas de reinserción social desde lo
cultural, desde lo educativo. Miren, yo estoy recalcando este tema porque hace muchos años atrás, de jóvenes, mis hermanos, por ejemplo, cuando ellos estaban en colegio, en educación secundaria, ellos habían programas, los mismos programas que se daban, por ejemplo, arbolización, defensa civil, educación vial, premilitar. Actualmente no lo hay. Entonces, la única manera que el gobierno puede generar esa reinserción social de vincular las instituciones públicas, cuerpo de bomberos, policía, tránsito, con los jóvenes, es de esa manera, con estos programas educativos que, aunque muchos lo podrían ver, sí, es un requisito para hacer tu monografía y graduarte, pero era la única manera de tener esa conexión, ese nexo. Hoy en día no existen esos programas. Entonces la reinserción social, no solo en el tema educacional, sino en el tema cultural, es fundamental para poder recuperar y bajar los índices de violencia, los índices de criminalidad que hoy en día nos preocupa. Hace unos días atrás, me imagino, ustedes ya saben cuánto va el número de muertes violentas en lo que va Manta, Jaramillo, Montecristi. Yo perdí la cuenta, les soy sincero, yo perdí la cuenta. Entonces, se necesita eso. Entonces, Ecuador, yo creo que el gobierno, o puede ser el próximo gobierno, porque no sabemos cómo pueden ocurrir estas elecciones ahora en febrero, el 5 de febrero, pero debe buscar, debe apostarle a pedir apoyo en cuanto al tema de la reinserción social. Hay muchísimos programas a nivel internacional que se puede ayudar. El problema es, y lamentable lo voy a decir, y puedo ser un poco duro, pero tenemos gobernantes que no le están apostando en el tema social, y ese ha sido lo lamentable. Piensan hacer, que es importante construir una calle, hacer un megaparque y todo lo demás, pero necesitamos programas que lleguen a los barrios, que les ayuden a activar el emprendimiento, a generar una especie de seguridad ciudadana, a generar, qué sé yo, el arte, la cultura. Hay tantas cosas que hay que hacer en Ecuador que lamentablemente la reinserción social ha sido uno de los topes más bajos que hoy en día el Ecuador lo tiene. Me quería cambiar el tema del político, pero este punto es neurálgico y lo mencionaste. Vienen las elecciones del Ecuador. El presidente Daniel Noboa abiertamente ya muestra esa familiaridad, ese lazo de amistad hacia Donald Trump. Pero si llegase a ganar un candidato que no se alinea a la política de Donald Trump, ¿qué significaría eso para el Ecuador? Imaginemos que sea un socialista que va más alineado a la línea de la izquierda y que en años anteriores un presidente le haya dicho no quiero tener relaciones con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo eso afectaría en todos los aspectos al país? Porque hay algo que destacar de Donald Trump. Como presidente y como candidato presidencial y nuevamente como presidente, él ha sido muy protector, en todo el sentido de la palabra. Él tiene un sentido de protección hacia las empresas. Él cree que todo primero es su país y todo es su país, y entonces lleva en alto su bandera y lleva en alto el sentido de pertenencia de Estados Unidos. Incluso en uno de sus discursos, una de las mayores preocupaciones que dio fue de que actualmente China está construyendo en México empresas de automóviles y que esos automóviles los iban a vender en Estados Unidos y que no iba a ser posible y que eso no lo iba a permitir. Y lo dijo abiertamente en campaña. Entonces ahora ya sabemos de que obviamente las relaciones comerciales se van a ir blindando dentro de su presidencia. Entonces, con todo esto, ¿qué le espera? ¿Cuál sería el futuro? Yo aquí estoy como medio Nostradamus pidiéndote, ¿cuál sería el futuro de Ecuador? Mira, creo que sea cual sea el presidente que llegue a ganar, presidente o presidenta, de cualquier tendencia, yo creo que el presidente tiene que ver que Ecuador no está en el mejor tiempo para rechazar ofertas que otros gobiernos nos pueden hacer. Más allá de las tendencias, existe la crisis y una necesidad de resolver el problema. Entonces, yo creo que el próximo presidente que llegue debe tener un perfil conciliador, un perfil negociador, un perfil de ser un buen, por decirlo, un buen acogedor
de estos temas, porque la crisis no la podemos sacar dándole la espalda a uno y dándole el frente al otro. O sea, esto aquí necesitamos la ayuda de todos, y la inversión extranjera, sobre todo en el caso de Estados Unidos para Ecuador, es importante. Ahora, nosotros no nos podemos pelear con Estados Unidos, diciéndolo así, porque ¿qué moneda nosotros manejamos? El dólar. Y aunque muchos en algún momento, y voy a referirme al tema del socialismo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que decían que los quieren invadir y todos los demás, mentira. Eso fue una narrativa, porque sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, Estados Unidos se les metió con el simple hecho de que el dólar se está apoderando de la economía en Venezuela, porque el bolívar se depreció por la hiperinflación. Entonces el dólar ya se está manejando, los venezolanos ya manejan dólares. Los migrantes venezolanos ya actualmente ya envían remesas a Venezuela, ya no quieren la conversión, quieren asimismo enviar y recibir allá dólares. Lo mismo pasa con Argentina, la depreciación económica argentina. Entonces lo que estamos viendo es que Estados Unidos no es un enemigo, lo que pasa es que él trata de ver y llegar a abarcar comercialmente a muchos países. Entonces yo creo que Ecuador, el peor error que pueda cometer un presidente es darle la espalda a Estados Unidos, sabiendo que tenemos una moneda que pertenece a Estados Unidos, y yo creo que es la ocasión, sea cual sea, socialista, capitalista, derechista, neoliberal, conservador, es que tiene que retomar las conversaciones y los negocios bilaterales con Estados Unidos, porque con esta crisis lo que Ecuador necesita inversión extranjera, eso es lo que necesitamos, y sobre todo ahora con esta crisis energética, yo creo que debe haber una posibilidad que nos ayude a aliviarnos con esta crisis que hoy en día tenemos. Y ahí traigo lo que ha dicho la presidenta mexicana, que pese a lo que ha dicho Trump de las imposiciones tributarias para México, si no paran la ola migratoria, van a sufrir las consecuencias con las imposiciones. Pero él dice, si hay problemas es verdad, pero vamos a buscar la forma y la manera de resolverlos. Vamos a hablar con Donald Trump. O sea, hay que enfrentar los problemas y a través del diálogo se pueden lograr muchas cosas. Por supuesto, en política se ve algo importante que a veces la gente lo sataniza, dicen, es que son politiqueros. Pero dentro de la política se encuentra el tema de la negociación, y en base a una negociación se llega a un acuerdo. Una palabra importante que a veces muchos lo satanizan, pero la negociación es importantísima en aspecto bilateral, y Ecuador no puede quedarse de los brazos cruzados, sea cualquier presidente de cualquier tendencia, tiene que buscar y fortalecer los lazos comerciales y diplomáticos, sobre todo porque a Estados Unidos le conviene que Ecuador se dinamice, porque ellos saben que manejan una moneda, y esa moneda no es nuestra, es de Estados Unidos. Por lo tanto, a ellos sí les conviene de forma indirecta que Ecuador mejore. Vamos a una breve pausa. No quiero terminar con esta entrevista porque hemos ampliado todo este primer espacio en hablar sobre el impacto de la política, no solamente en Ecuador, sino en América Latina con el triunfo de Donald Trump. Pero necesitamos también analizar la situación política actual dentro del país. Hay olas que se están marcando, hay campañas comunicacionales que se están perdiendo, candidatos que están pasando desapercibidos o que quizás el Tribunal Contencioso Electoral no les dé paso. Entonces, vamos a un consultor político. Hoy que está aquí en los estudios de Radiovisión, no lo vamos a dejar ir. Antes permítame dar saludos para Javier Ávila con su esposa y toda su familia. Nos está observando a través de la página de Facebook. Gracias, Javier. A su hija también, Vanessa Ávila, de Estados Unidos. Rosemary Macías dice, saludos, colegas. Yo estoy de acuerdo con las medidas tomadas por Trump, ¿no? Gracias, doña Belkis, Jacqueline Delgado Mero, de igual manera, buena entrevista, y Luis Alberto Vera también nos está compartiendo. Así que gracias a todos y cada uno de nuestros amigos que nos siguen a través de la página de Facebook. Ahora sí, Tachi. Extra micrófono, estábamos internamente conversando sobre el significado de la política, lo que no, y concuerdo con lo que dialogábamos, y por eso hago esta introducción. Para muchos, especialmente para los jóvenes, cuando escuchamos la palabra política, generamos cierto rechazo. Desde las personas adultas, las personas con edad, están tan cansados por las mentiras, por los que le dicen que el término de la palabra política, dicen, no, es político, y cierran las puertas, y no quieren ser parte, ni siquiera quieren escuchar.
Pero aquí hay algo que necesitamos reeducarnos, reaprender, cambiar los conceptos y entender lo que significa la política. Aquí Ronald me va a corregir o lo va a ampliar, pero la política es algo que nace con el ser humano, es ese diálogo, esa negociación. Yo en estos momentos estoy haciendo política porque les estoy informando, les estoy comunicando algo y me estoy, a través de pantallas, a través del dial, relacionando con ustedes. Entonces, con ese concepto, con esa perspectiva, con ese cambio del significado de la palabra política, necesitamos comenzar a entender conceptos básicos de esto, de este significado tan especial, porque primero Ecuador comienza un proceso de transición para las elecciones 2025. Y sobre ello tenemos una palestra de candidatos, casi un abanico de candidatos, quienes cada uno con sus propuestas positivas o negativas están buscando llegar a Carondelet. Ahora sí, Ronald, con esta introducción, conceptos básicos, ¿qué significa la política? Muchos jóvenes a estas alturas no quieren ni siquiera escuchar la palabra política, pero ellos son el presente del país, quienes tienen que tomar decisiones y también son el futuro. Claro, más bien acotar lo que tus palabras acertadas en base a lo que hoy en día está pasando. Y no voy a hablar de conceptos, más bien de significados y algunos tópicos. Primero, la política para nuestros ciudadanos debe ser el don de servicio. Desde la política se debe servir, porque dentro de la política se encuentra la mediación, se encuentra la solución, se debe encontrar el tema de la comunicación, que son características que toda persona que quiere generar servicios, que quiere dar esa ayuda a las comunidades, a los barrios, debe generarlo justamente con esto, con el diálogo, con la comunicación, con la negociación, ¿sí? Entonces, lamentablemente, lo que está pasando, no solo en Ecuador, a nivel de Latinoamérica, y ese rechazo a la política es justamente por las malas prácticas de algunos políticos que han generado hechos mediáticos, que han generado temas de corrupción, que han sido encarcelados, que han sido enjuiciados, y como un producto mediático se ha escandalizado estos actos de corrupción y los ciudadanos a veces ven con malos ojos estos temas. Entonces, cuando un candidato, un político se les acerca, ellos no quieren saber nada de política hasta por el simple hecho de que las cosas no se están resolviendo. Ahora, ya desde el punto de vista sociológico, aquí hay un tema interesante del por qué los ciudadanos también no creen en la política, pero aún así siguen tendencias políticas, se genera este tema, es justamente al fenómeno del camisetazo político. Es decir, voy a poner un ejemplo, Tania Zambrano dentro de su hoja de vida ha pasado por 4 partidos políticos, ha sido concejal, asambleísta, candidata a la alcaldía, etcétera, etcétera. Ese currículo no me ponga. Como ejemplo. Pero sin embargo, ella tiene una estructura de credibilidad, gente que la sigue, gente que está con ella, que la apoyan, ¿sí? Eso ocurre dentro del fenómeno del camisetazo político, que es algo habitual. Esto es algo habitual, yo no voy a decir que es correcto o incorrecto. ¿No lo desestabiliza como político a esa persona que anda de camisetazo en camisetazo? Tal vez no encuentra lo que ella quiere y aspira a esta persona dentro de un partido político, por eso emigra uno y otro hasta encontrar justamente donde vayan los conceptos que ella o que este candidato practica o que quiere. Ya, a eso voy a llegar. Lamentablemente los partidos políticos hoy en día son utilizados como puentes de participación. Y ahí es donde viene el tema. ¿Por qué existe el camisetazo político? ¿Por qué el ciudadano habla de que cuando el político habla de política, disculpará la redundancia, creen que es politiquería por las malas prácticas? Entonces, esto se da justamente desde la cultura de los partidos, las organizaciones políticas, con retorno a de la democracia hace 30 años atrás, después de la dictadura militar, tuvieron una oportunidad de fortalecer los partidos políticos, pero no todos los partidos políticos pudieron fortalecerse. Lo que hoy en día encontramos, a diferencia, si nosotros analizamos cuántos candidatos hay en Estados Unidos para las presidenciales, cuántos candidatos en México para las presidenciales y cuántos candidatos o precandidatos hay en Ecuador. Si nosotros analizamos,
aquí hay un síntoma. Ese síntoma es claro. Tener 17 candidatos para, por decirlo así, 18 millones de ecuatorianos, no en el padrón electoral, sino de habitantes, estamos hablando de que hay muchos partidos políticos que, claro, el principio de la participación democrática es decir, sí, tienen derecho a participar, pero hasta qué punto se comprueba que los partidos políticos llegan a obtener esos réditos, porque hay que decir la verdad, el Estado está invirtiendo en los partidos políticos y hay partidos políticos que no llegan ni siquiera ni al 1%, entonces no genera esa representatividad democrática. Esto yo creo que es de reforma de ley. Primero, yo estoy preocupado porque el Consejo Nacional Electoral es el principal órgano rector de la democracia en el Ecuador. Entonces yo sí creo que debería ser un órgano apolítico, donde ninguno de los integrantes del Consejo deben estar o deben pertenecer o deben estar involucrados con los partidos políticos. Debe ser un órgano netamente colegiado desde la ciudadanía. Lo que se pensó en su momento hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue lo más politizado que hay. Hemos visto escándalos políticos y todo lo demás. Intenciones que lamentablemente la gente dice, bueno, ¿para qué crearon el Consejo? Entonces, eso a veces pasa. Entonces, en nuestro país lo que necesitamos es un poco de orden. Es necesario una reforma. Yo hice un sondeo así extraoficialmente y casi el 90% de los ecuatorianos están de acuerdo de que hay que cambiar las leyes. Si el problema son las leyes, hay que cambiar un poco, reformar las leyes en cuanto a lo electoral, en cuanto a materia económica, en cuanto a materia energética y un sinnúmero de casos. Entonces, lamentablemente nosotros creo que como Ecuador tenemos una de las constituciones más extensas y largas de otros países. En otros países hay 120 leyes constitucionales. Nosotros tenemos 444 leyes constitucionales. Entonces hay que ir allá, las reformas constitucionales. Yo pienso que sí. Pero antes de continuar con ese tema, para ir en orden, a mí me genera hasta molestia cuando le pregunto a un candidato sobre su gobernanza, sobre su gobernabilidad, y no tienen ni siquiera claros cuáles son las diferencias o los conceptos de estos términos. Quizás podría en estos momentos volverme muy docente en ir a las terminologías, pero señores, la base de cualquier cosa siempre están en las teorías y por algo muchas personas la han estudiado. La situación actualmente en el Ecuador es tan compleja que no hay dentro de los candidatos, dentro de los binomios presidenciales, no hay una propuesta clara sobre un enfoque en los desafíos estratégicos que está presentando el Ecuador, no hay un enfoque claro en las medidas de gobiernos para manejar las crisis como eléctricas, como de seguridad. Nosotros entrevistamos a Rabascal aquí. Dentro de su discurso, realmente a mí, yo siento que me quedó debiendo. Espero en una oportunidad ampliar y profundizar sus medidas y sus acciones, porque obviamente entiendo que recién inicia el proceso electoral. Pero estamos hablando de que ya a estas alturas los candidatos deben estar seguros y deben dentro de su plan de trabajo estar claras en lo complejo que está convirtiéndose el país y las acciones que tienen que liderar, no ir vacíos. Hay 5 binomios a nivel nacional del abanico de posibilidades que llaman mucho la atención. Está el presidente Daniel Noboa, que busca su reelección. Está Jan Topit, que actualmente tiene una campaña negativa en su contra y que el Tribunal Contencioso Electoral todavía no tiene la aprobación. Y ayer escuchábamos a Guillermo Celi, que estaba ahí haciendo vigilia para conseguirlo aquello. Tenemos a un Pedro Granja que salió y que dijo, no, ya no voy más por un tema de seguridad, que no sé si puede ser una cortina de humo. También la mezcla de los binomios presidenciales, como Michelle Carbache se une a Jan Topic, cuando eso generó como que ¿qué pasó aquí? Entonces, cada uno de estos binomios, y otro de los que se me escapa, que justo lo tenía aquí, Andrea González y Galo Moncayo, que también la entrevistamos. O sea, son como que los 5, y Luisa González con Diego Borja. Son como que los 5 binomios que dentro de ese abanico son los que más suenan, Ronald. Desde tu perspectiva, el presidente Daniel Noboa tiene actualmente en un cortísimo periodo de tiempo
ha tenido estados de excepciones, un monopolio en la fuerza, la Asamblea Nacional no le da paso, la gobernabilidad y la polarización está siendo un principal obstáculo en el ámbito legislativo. El tema de la infiltración y corrupción en los poderes del Estado, los efectos económicos en el tema de inseguridad, o sea, es difícil lo que está pasando en el país. Y los errores comunicacionales que han tenido desde los mandos medios, la mala sincronización comunicacional, que eso es lo que ha generado este tema. Mire, hace unos días atrás hablabas con un amigo, me decías, Ronald, pero no, yo creo que el presidente, o sea, pecó de ingenuidad, porque a ver, si yo voy a dar una cadena nacional, yo voy a hacer el máximo esfuerzo de que todos los sectores o las ciudades con mayor afluencia mediática tengan energía eléctrica, pero dar una emisión, dar un pronunciamiento a nivel nacional y que una gran parte del Ecuador en ese momento esté a oscuras, o sea, a mí me parece que... ¿A dónde llega ese mensaje? Por supuesto, claro que en el offline van a verlo, pero no es lo mismo en el online, que nosotros podemos palpar y sentir, bueno, el presidente, la gente lo escucha y todo lo demás. Aparte que yo creo que uno de los errores que él cometió fue cuando comenzó nuevamente los apagones y esta crisis agudizarse, él no dio la cara, sino que puso de frente a la ministra, sobre todo en esa cartera del Estado que ya varios ministros habían renunciado por la crisis. Exacto, entonces creo que eso le generó de que muchos en redes sociales le decían que era un cobarde, que no daba la cara, que por qué no decía la verdad realmente lo que estaba pasando. O sea, en las redes sociales fue muy fuerte, gente que lo atacaba, y esto no se necesita de ser troles, sino personajes públicos que en su momento, por ejemplo, el abogado Héctor Vanegas le dijo, o sea, ya dé la cara porque se necesita decirle al Ecuador lo que está pasando. Entonces, hay muchos personajes que le dijeron, ¿por qué no da la cara? ¿Por qué pone a la ministra? Ahora, regresando con el tema que usted decía, a pesar de que son 17 candidatos, 17 binomios, hasta el momento 17, sí, todavía no se ha confirmado la inhabilitación de Jan Topic. A mí me preocupa la sobreoferta de propuestas que lleguen a la ciudadanía, porque 17 candidatos y siendo Ecuador uno de los países con mayor tiempo en campaña, porque en Perú son aproximadamente 2 meses, México pasado de 2 meses, Argentina hasta 4 meses, Ecuador solo tiene 45 días o menos de 45 días. Entonces, a mí me preocupa esa sobreoferta que van a haber de estos más de la docena de candidatos, pero sobre todo es que ninguno de los candidatos ha ofrecido algo importante que creo que nosotros, para decir o para describir o para buscar las soluciones, tenemos que saber o tenemos que hacer una autoevaluación o saber qué es lo que nosotros tenemos y lo que no tenemos. Y eso siempre lo he venido diciendo. ¿Cuál es, y esta es una pregunta si en algún momento me escuchan los candidatos, cuál es el perfil de desarrollo del país? Hasta el momento no tenemos definido un perfil de desarrollo del país. Yo lo dije en su momento para la ciudad de Manta, en una radio amiga. ¿Cuál es el perfil de desarrollo de la ciudad de Manta? Nadie se preocupa en eso. ¿Por qué? Porque al nosotros describir cuál es el perfil de desarrollo, podemos buscar las alternativas y las soluciones. Lamentablemente, gobiernos anteriores se dedicaron al tema del petróleo, porque decía, el petróleo es nuestro recurso para el gasto público y para que las instituciones se mantengan. Era el boom de ese tiempo. Pero imagínense de aquí a mañana, el tema de la guerra de Ucrania-Rusia afectó en el tema petrolero. A Ecuador también estuvo tambaleando y preocupado, que eso le afectó no solo a este gobierno, sino al gobierno anterior de Guillermo Lasso. Entonces, no existe un perfil de desarrollo. Ningún presidente, ninguno de los candidatos a presidente ha ofrecido decir, bueno, ¿sabe qué? Vamos a trabajar en base al perfil de desarrollo del país que somos. ¿Es tan difícil, don Antón, tener un perfil? No, investigación, aterrizar la información y que la información se democratice con la gente. ¿Qué somos como Ecuador? Nosotros tenemos muchos recursos, el turístico, el natural, tenemos el petrolero, tenemos el minero. El problema es que tenemos que describir ese perfil de desarrollo para decir, esto es lo que somos. Miren, les voy a definir. El perfil de desarrollo de Costa Rica está basado en 2 cosas, agricultura y turismo. Y ellos no están teniendo problemas, ellos no manejan dólares.
Y ellos saben que tienen una política rígida en el tema turístico. Así como hay la buena atención, también hay ese rédito. El tema de la agricultura que algunos países en Centroamérica lo están generando. Nayib Bukele, desde su punto de vista, aunque algunos lo catalogan como dictador y todo lo demás, pero él generó un perfil de desarrollo y dijo, bueno, la base para progresar y prosperar en El Salvador, para generar este retroceso durante muchos años, que han visto a El Salvador como uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, es aterrizar el perfil de desarrollo. Y él lo dijo, la base de un desarrollo en el país, en El Salvador, es la seguridad, darle la tranquilidad a los salvadoreños para que se generen nuevas inversiones. Y El Salvador ya se ha convertido en un país centro de atención en el mismo universo, han hecho eventos internacionales, el turismo se ha incrementado en El Salvador, no por lo que tenga, sino por la tranquilidad que le ofrece a los turistas. Si ustedes recuerdan, o ustedes han investigado, cuando comenzó la ola de violencia en el Ecuador, algunas embajadas de Canadá, de Estados Unidos, de Reino Unido, sugerían que no vinieran a Ecuador. Exacto. Entonces, ¿por qué digo del tema del perfil de desarrollo? Porque eso es lo importante, es la parte medular que hay que tomarla en cuenta. Ya parezco candidato hablando de este tema. No, pero está perfecto, Ronald. Pero sin embargo necesitamos eso. Estos espacios de diálogos para ir analizando e ir cuestionando. Lo que pasa es que ¿cuál es el sentimiento? Y te lo digo, soy joven, estoy dentro del promedio de la juventud, aunque parezca viejita. Pero no se te nota. Yo te pongo 28 años, le pongo. Gracias, soy feliz. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Cuál es la percepción de nuestros jóvenes? Que no hay liderazgo. No hay liderazgo, no hay una figura predominante en el país que genere confianza con solo verla. Ni hombre ni mujer. Ahí voy a ese tema. El problema de los partidos políticos es que ante la desesperación que han tenido para mantenerse en vigencia, es que han buscado personajes a veces de la farándula, del deporte, ojo, que tienen derecho a participar en la democracia, pero yo siempre he dicho que hay una corresponsabilidad entre el derecho y el deber. Voy a poner un ejemplo sencillo, aterrizar este tema. Si yo quiero que recojan la basura de mi casa todos los días, porque es mi derecho exigirlo, pero tengo que estar al día pagando los predios, tengo que estar al día con los impuestos, aparte que en el pago de la luz, del agua, hay ciertos impuestos que van directamente a recolección de basura, mantenimiento de calle, etcétera, etcétera. Es decir, hay una corresponsabilidad de que todo ciudadano necesita tener derechos, claro, exigir derechos, pero cumplir deberes. Y uno de los problemas es que muchos de los candidatos quieren exigir el derecho a participar, pero no aplican el deber de prepararse como buenos candidatos, como buenos políticos. Y ese es el problema, que hemos visto un sinnúmero de políticos que llegan a la asamblea sin saber legislar, sin saber fiscalizar, sin saber qué es lo que hace un asambleísta, qué es lo que hace un concejal, ¿sí? Y lamentablemente ese es el problema, es un tema de orden cultural que lamentablemente hoy día no se da. Entonces es una problemática sumamente penosa para el Ecuador. ¿Será que falta un ente regulador que justamente fiscalice de una manera objetiva, contundente, el poco o casi nada accionar, por ejemplo, más que todos los asambleístas que llegan y realmente no pasa nada? Mire, y ellos están 4 años ganando del Estado. Mire, hay un observatorio legislativo que ustedes lo pueden investigar, un observatorio legislativo. Tengo entendido que este observatorio legislativo es independiente, no es el gobierno, parece que lo está siendo apoyado por ONGs internacionales. Faro. ¿Cómo? Por Faro, si no me equivoco. No recuerdo, se me escapa, pero se llama Observatorio Legislativo. Ellos siguen las estadísticas de qué asambleístas y qué asambleístas no presentan proyectos de ley, qué es lo que están haciendo, las sesiones y todo lo demás. Van a encontrar, si ustedes entran a ese observatorio, no tengo el dato ahora, ustedes van a encontrar que hay asambleístas que han presentado cero propuestas, y no al nivel nacional, para la provincia, nada. Entonces, eso también recae un poco en el tema del gobierno, porque lamentablemente muchos decían, bueno, cuestionan al gobierno del presidente Noboa
por cómo ha estado. Yo pienso que una de las barreras que ha tenido este gobierno es que no ha podido hacer una buena transición con el gobierno anterior, porque eso también depende muchísimo de esa transición, pero no es lo mismo hacer una transición en gobiernos que terminen y comiencen normal, en una transición de crisis, en una transición de muerte cruzada. Recordemos que el gobierno del presidente Guillermo Lasso tenía una crisis fatal y que lamentablemente una transición de crisis a crisis lo que le generó a lo mejor problemas a este actual gobierno, y por otro lado creo que no aterrizó, no se concretó, o él no se convirtió en un presidente para resolver los problemas, sino que ve esta plataforma que está pasando ahora, lo está viendo como una plataforma para elegirse o justificar que estos pocos meses no eran lo suficiente para resolver los problemas del Ecuador. Y a lo mejor desde ese punto de vista estratégicamente dice, bueno, no me alcanza el tiempo, pero quiero ir 4 años más porque creo que sí puedo resolver los problemas en 4 años más. Pero hay que recordar algo, todos los candidatos que participaron en la elección anterior sabían que venían a un gobierno interino en poco más de 10 meses, lo sabían. Entonces, recaigo de nuevo en lo que decía Tania, es que muchos de ellos a lo mejor no se preparan, no tienen esa preparación. Y eso para mí es mi preocupación, si realmente los candidatos, ojo con lo que voy a decir, los candidatos actuales tengan ese perfil, tengan esa preparación. Aunque yo he observado, hay un candidato que de todos es el único que tiene experiencia en administración pública. Es el único, los otros han estado en gobierno, hay algunos. Ahora, decía yo, por ejemplo, quién controla y quién justamente supervisa el accionar de cada asambleísta. Ahora, ¿quién califica a los candidatos? ¿Quién dice este está apto y este no está apto? Y realmente que tenga una confianza del electorado. Antes que le responda, un comentario personal. ¿Qué es lo que pasa en la Asamblea? Señores, las personas que llegan a la Asamblea Nacional no saben ni siquiera lo que significa un proyecto de ley, el impacto que tendrá un proyecto de ley. Se ha convertido en un show, en un circo. Tenemos una candidata que ha salido por innumerables ocasiones haciendo comentarios, cuestionando, ha sido la burla en redes sociales. Hace poco dijo que si ganaba la señora ministra del Interior, Mónica Palencia, ella saldría, y salió así directamente, casi que sacándose la corbata, de que saldría de la Asamblea. Por favor, o sea, yo dudo mucho de la capacidad legislativa que tengan este tipo de personas. Lamentablemente hay algunos candidatos o precandidatos que van a reelección que ya tienen una plataforma constituida. Yo creo que el gran daño que está pasando en la democracia ecuatoriana es este tema de la polaridad. La gente no razona. Alguien siempre en los grupos de WhatsApp me pregunta, bueno, ¿qué eres, Ronald? ¿Eres de izquierda, eres de derecha? No, le digo, primero, ante todo, yo le digo, muestro mi cédula, esto es lo que soy ecuatoriano. Me considero, y lo he dicho abiertamente, yo soy nacionalista. Primero los principios de mi patria, de mi país, por delante y por encima de cualquier partido político, porque esa es mi identidad, soy ecuatoriano. Y segundo, yo creo que el tema de la democracia, porque también soy demócrata, suena un poco contradictorio porque les cuento algún dato así, rapidito, interesante. Mi nombre es Ronald Stalin. Cuando yo nací, bueno, era la decisión de mi padre, que en paz descanse, decían, bueno, hay un nombre que va a sonar a una tendencia y el otro nombre hacia otra tendencia, porque en realidad representa ese tema. Entonces, mi nombre es una conjugación entre Ronald Reagan y el zar Stalin de Rusia, que entonces suena algo cómico y curioso, pero sin duda alguna eso me marcó a estar en una parte neutral, y aparte por el tema de la consultoría política. Yo he trabajado con todos los partidos políticos, de centro, centroizquierda, centroderecha, conservadores, socialistas, con todos. Es su trabajo, ¿no? Es mi trabajo, exacto, pero yo siempre lo he dicho a todos los clientes, yo soy nacionalista y yo siempre voy a buscar el bienestar de mi patria, de mi nación y todo lo demás. Entonces, lo que está pasando ahora y por qué las personas apoyan este tipo de candidatos, como decía Tania, es que es por ese tema, por ese revanchismo que existe, y son ellos
los que generan esta guerra de narrativas, estas contradicciones de que si ella gana, yo renuncio, y no renuncian, no van a renunciar, porque es una muletilla que ellos utilizan para mantener a sus audiencias, porque a muchos de los políticos hay que decir la verdad, le interesa mantener esa narrativa, como decía el maestro Sun en su libro El arte de la guerra, divide y vencerás. Entonces a algunos de ellos les interesará seguir teniendo esta polaridad política porque les conviene, porque el día que la gente deje de pensar en los políticos y piensen como ecuatorianos, se van a dar cuenta que van a votar por un perfil totalmente distinto. Cambia la historia. Por supuesto. Ahora, ¿quién controla y quién genera un currículum realmente que vaya y que genere confianza, y quién califica a los candidatos presidenciales? Lamentablemente la Constitución habla de que todos tienen el derecho de participar. No hay un requisito exacto, decir es que tú no tienes este tema, tú no puedes hacer esto. Sin embargo... Pero para otros trabajos, por ejemplo, le piden tantos y cuantos requisitos. Y para ser un presidente, ¿no? Es más, el ejemplo claro, el ejemplo del Consejo de Participación Ciudadana. Piden tantos requisitos cuando ellos deberían ser los representantes legítimos del pueblo. Ellos sí deberían decir, ¿sabe qué? No hay ningún requisito porque queremos representantes legítimos del pueblo, del populacho, como se lo puede decir, pero no existe ese tema. Entonces, qué contradictorio, porque esto es un tema de debate que muchos ciudadanos dicen, bueno, pero ¿cómo escogemos a nuestros asambleístas si algunos no saben de leyes, no saben ni la más remota idea, pero llegan? Pero hay personas que sí se preparan, porque yo tampoco no puedo encasillar a todos. Claro. Hay personas que realmente se preparan, hay personas y candidatos que realmente sí quieren generar proyectos, a lo mejor no lo saben, pero impulsan proyectos y se les ve la intención. Pero ante la percepción de los ciudadanos, lamentablemente, una de las instituciones más desprestigiadas a nivel de Estado es la Asamblea Nacional. Sí, y con ese comentario, Ronald, estamos llegando a la parte final de este espacio. Por favor, vuelva a venir. Realmente encantado. Sí, necesitamos de estos espacios de diálogos que no solamente es para cuestionar, es para autoeducarnos. Los conceptos básicos de la comunicación política se están desapareciendo por la mala publicidad y también por la no comunicación política. Tenemos muchos temas de qué hablar en tema de comunicación política, las noticias negativas, las noticias falsas, el desprestigio que tanto daño hace. La confusión entre de formación política, que muchos lo dicen, con el adoctrinamiento político, porque ese ha sido el problema medular. ¿Por qué los partidos políticos entran en decadencia y por qué existe el camisetazo político, del cual yo he venido hablando desde el 2013, si más no me equivoco? Y eso se sigue dando. Es más, yo debería estar escribiendo un libro acerca de ese tema, porque el populismo, aunque no lo crea, entra en esto de aquí. Es más, en algún momento alguien me decía, Ronald, pero ¿Ecuador qué es? Y yo lo dije con dolor, tengo que decir la verdad. Ecuador ha sido un país populista, porque hemos tenido de todo. O sea, en su momento alguien me decía y me cuestionaba, oye, pero Manaví es correísta. No, corrección, Manaví es populista. Cuando estuvo Abdalá Bucaram con el tarimazo, sí, hay que recordar, por ese partido, entraron como más de 6, 7 diputados provinciales. Sí, sí. Cuando estuvo Izquierda Democrática también estuvo ese auge. Cuando en su momento a lo mejor no ganó una presidencial social cristiano, pero esta provincia también tuvo diputados social cristianos, el correísmo también. Entonces, yo no creo que sea netamente una tendencia, creo que ha habido varias tendencias. Es más, aquí, aunque ustedes no lo crean, cuando fue la elección de Lucio Gutiérrez, Manaví le dio el apoyo a Lucio Gutiérrez como no se imagina. Yo cuando vi ese resultado dije, wow, Manaví le apostó a una persona que fue a hacer paro, que hizo el tema de las protestas y derrocó un gobierno. Pero así somos. Y ese extracto lo publicaré en redes, Ronald, para que se abra el debate también a nivel digital. Yo quiero finalizar con lo que destacas. La provincia de Manaví sí, efectivamente es populista, pero también la metodología del voto que tiene y que podemos analizar en una conversación a futuro es amplia. En la zona rural, quien decide es la monarca o el patriarca de la familia.
el adulto que está en la casa le dice a los jóvenes, no, voten por mi compadre, que mi compadre o la persona, entonces ya va esa orden directa que no deja que los jóvenes... Es como una decidan. especie de caciquismo político que todavía existe. Aquí también recurro al tema del cantonismo porque, bueno, algunos candidatos que son de cantones fuertes, digamos electoralmente, para el tema de los asambleístas, Manta, Ipijapa, Puerto Viejo, sí les ha beneficiado bastante el tema por la población electoral, pero sin embargo, yo creo que es necesario romper ese paradigma y decir, bueno, vamos a trabajar por todo Manabí. Es más, yo he visto asambleístas que no son de esa provincia, no votaron por esa provincia, pero sin embargo están trabajando por otras provincias porque ellos les conduele ver la situación en ciertas partes. Entonces yo sí creo que ante esa situación es necesario romper el paradigma y decir que todos los candidatos deben trabajar por todo el Ecuador, sea cual sea la proveniencia de donde ellos sean. ¿Estás de acuerdo con las circunscripciones? Mira, el tema de las circunscripciones es una división un poco estratégica que se hizo en su momento el gobierno de turno que estaba en ese entonces. Pienso que anteriormente la elección como se hacía era un poco más democrática porque en algún momento yo conversaba con un conocido asambleísta de la zona norte de Manabí, voy a decir el nombre, el doctor Leonardo Viteri, que es un gran amigo mío que le mando saludos. El doctor Leonardo Viteri es más conocido en la zona sur que en la norte. ¿Por qué? Porque la zona sur, la circunscripción sur, es más mediática, porque la población es más local que rural. Lo contrario al norte de Manabí, que existe más ruralidad, y la campaña ya es una campaña más de recorrido, más de territorio. Son dos cosas totalmente distintas. Y ahí hablamos de las divisiones que se han generado ahora por el Consejo Nacional Electoral, donde los cantones de 24 de Mayo, Santana y Olmedo fueron a la zona norte. Pero Ronald, tenemos que cumplir